Una joven enfermera fue sacada a rastras del hospital tras salvar a un jefe mafioso moribundo con 5 heridas de bala. 48 horas después, unos hombres vestidos con trajes negros rodearon su destartalado apartamento. La tarde de ese jueves era extrañamente tranquila cuando Elena Vance comenzó su turno en el Street Catherine Community Hospital. El tipo de tranquilidad que las enfermeras instintivamente desconfían. Demasiado silenciosa, demasiado tranquila. Como la calma antes de la tormenta, los monitores pitaban constantemente, las luces del pasillo zumbaban arriba y el débil olor a antiséptico flotaba en el frío aire invernal. Con solo 27 años, Elena ya había sobrevivido a más cosas que la mayoría de las personas que le doblaban la edad. Huérfana a los 8 años, criada en hogares de acogida, luchando cada día por mantener con vida a su hermano enfermo. Sus manos habían aprendido el ritmo del caos mucho antes de convertirse en enfermera. Pero para lo que no estaba preparada, era para lo que irrumpiría por aquellas puertas de emergencia. 40 minutos más tarde, un hombre sangrando con ojos grises fríos como el acero. Un cuerpo acribillado a balazos y un secreto que la arrastraría a un mundo en el que nunca quiso entrar. Un acontecimiento que cambiaría el curso de su vida para siempre. Si te ha enganchado y quieres ver qué pasa cuando Elena salva al hombre más peligroso de la costa este, dale al botón me gusta y suscríbete para ver más. Comparte esta historia con alguien a quien le guste el buen romance oscuro. Créeme, te lo agradecerán más tarde. 40 minutos más tarde, la puerta de entrada de urgencias se abrió de golpe, como si alguien la hubiera derribado de una patada. No era un paciente en una camilla ni una ambulancia. Era el rugido de un motor atravesando la noche, seguido del chirrido del metal chocando contra el metal. Elena salió corriendo de la sala de enfermeras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Afuera, un sub negro brillante se había estrellado contra la farola frente a la puerta de urgencias. El humo se elevaba desde el capó, los faros aún encendidos, iluminando directamente la pared de ladrillo rojo del hospital como la mirada de una bestia moribunda. Elena corrió por el estacionamiento, con la nieve fría filtrándose a través de las suelas de sus zapatos. Fue la primera en llegar. A través de la ventana rota, vio a un hombre desplomado sobre el volante. Sangre, mucha sangre, que corría por el asiento de cuero, goteaba sobre el suelo y se extendía como tinta roja sobre la nieve blanca. Elena tiró de la puerta del coche. El hombre se inclinó hacia ella y por primera vez vio claramente su rostro, hermoso de una manera despiadada, con rasgos tan marcados que parecían tallados en piedra. Una mandíbula cuadrada y unos ojos. Ojos del color del acero gris, fríos como una hoja, entreabiertos cuando la vieron. Llevaba un traje negro, de los caros que Elena solo había visto en revistas, pero ahora estaba empapado de sangre. Su cuerpo tenía la forma de un guerrero, de hombros anchos, con músculos marcados bajo la tela. Y sin embargo, ese guerrero estaba cayendo. Elena evaluó rápidamente sus heridas. Hombro izquierdo, un agujero de bala limpio, la sangre aún brotaba. Cadera derecha, una herida profunda, probablemente con afectación de órganos internos. Muslo izquierdo, una bala aún alojada en su interior. Brazo derecho, posiblemente con el hueso dañado. Y a lo largo de las costillas, una larga rosadura, pero no demasiado grave. 5 balas. Este hombre había recibido 5 balas y aún seguía vivo el tiempo suficiente para conducir hasta allí. Ella estaba a punto de gritar para pedir ayuda cuando, de repente, él le agarró la muñeca con tanta fuerza que Elena casi gritó. Esos ojos grises se abrieron aún más, cautelosos y peligrosos incluso al borde de la muerte. «No llame a la policía», susurró con voz ronca por la pérdida de sangre. «Nadie puede saberlo». Entonces su cabeza se inclinó hacia un lado, inconsciente, y su agarre se aflojó, dejando al descubierto su muñeca. Y Elena lo vio. Un tatuaje, un lobo negro gruñendo, con la cabeza coronada de huesos. El corazón de Elena pareció saltarse un latido. Conocía ese tatuaje. Todo el mundo en la costa lo conocía. La familia Blackwell, el imperio mafioso más infame, más poderoso y más peligroso. Controlaban todo,
desde los puertos marítimos hasta los casinos, desde los políticos hasta la policía. Y el hombre que se desangraba en sus manos no era un miembro cualquiera. El lobo con la corona de huesos pertenecía a una sola persona. El jefe, el que estaba en la cima. Elena se quedó paralizada en la nieve, con la mente procesando a una velocidad frenética. Acababa de encontrar al jefe mafioso más peligroso de Estados Unidos, desangrándose justo fuera de su hospital. Si lo salvaba, se vería envuelta en el mundo del hampa. Si lo dejaba morir, rompería todos los juramentos que una enfermera debe hacer. 3 segundos. Tenía 3 segundos para decidir: salvar a un monstruo y condenarse al infierno, o dejarlo morir y mantener su alma limpia. La nieve caía sobre el pelo negro del hombre. Su respiración se debilitaba. Y Elena, huérfana desde los 8 años, una chica que había luchado toda su vida solo para sobrevivir, tomó una decisión. Sabía exactamente quién era él y tenía 3 segundos para elegir: dejar morir a un monstruo o salvarlo y maldecirse a sí misma. Elena no se permitió pensar más. El instinto de enfermera se impuso a toda razón. Deslizó los brazos bajo las axilas del hombre y lo sacó del vehículo. Era terriblemente pesado, todo músculos y huesos. Pero Elena apretó los dientes y lo arrastró por la nieve, que ya se estaba tiñendo de rojo. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe y ella gritó pidiendo ayuda. 2 enfermeras entraron corriendo. Se quedaron pálidas al ver la cantidad de sangre que empapaba a la víctima. Lo subieron a una camilla y lo llevaron rápidamente a la sala de traumatología. Las luces fluorescentes se encendieron y el monitor comenzó a emitir pitidos frenéticos. Elena se giró, buscando al médico de guardia. No había nadie. Corrió hacia el mostrador de enfermería y cogió el teléfono. ¿Dónde está el Dr. Harrison? Su voz sonaba aguda y urgente. La persona al otro lado del teléfono respondió con pánico. El Dr. Harrison estaba atrapado en un choque múltiple en la autopista. Tardaría al menos 45 minutos en llegar. Elena miró hacia la camilla. El hombre estaba perdiendo sangre por segundos. 45 minutos era demasiado tiempo. Moriría en 10 minutos si nadie intervenía. Llama a la policía. Una joven enfermera llamada Jenny gritó, con las manos temblorosas. Míralo, es obvio que se trata de una pelea entre bandas. No deberíamos involucrarnos. Elena dio un paso adelante y cogió unos guantes quirúrgicos de la bandeja de instrumentos. Prepara la mesa de operaciones. Voy a entrar. Jenny la miró fijamente. No tienes autoridad para hacerlo. Si esperamos, morirá. Elena la interrumpió con voz tan afilada como una cuchilla. ¿A quién quieres explicárselo? ¿A la policía, a la prensa o a tu propia conciencia? La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a discutir. Elena se acercó a la mesa y recorrió con la mirada el cuerpo empapado de sangre del hombre. Respiró hondo y se puso manos a la obra. La primera bala estaba en el hombro izquierdo. Elena hizo una incisión y deslizó unas pinzas en la herida para sondearla. La sangre brotó. Ella la controló. Encontró la bala alojada cerca del omóplato y la extrajo. Cosó la herida. Su corazón latía como un tambor, pero su mano permaneció firme como una roca. La segunda estaba en la cadera, mucho más peligrosa. Tenía que ser extremadamente cuidadosa porque estaba cerca de los intestinos. Un pequeño error podía significar una infección mortal. El sudor resbalaba por la sien de Elena mientras se extraía lentamente el metal. Limpio, sin daños en los órganos. Se permitió respirar un solo instante y luego siguió adelante. La tercera bala estaba en el brazo derecho. El hueso estaba parcialmente fracturado, pero la bala no había penetrado demasiado. Lo manejó rápidamente, inmovilizando la sección dañada lo mejor que pudo por el momento. La cuarta estaba junto a las costillas, solo un rasguño, la más fácil. La limpió y la cosió en cuestión de minutos. Quedaba una. Elena miró el muslo izquierdo del hombre, donde la sangre seguía brotando a un ritmo constante. La bala estaba justo al lado de la arteria femoral, una de las arterias más grandes del cuerpo. Si se desviaba 1 milímetro, se desangraría y moriría en 2 minutos. Agarró el bisturí, con la mano temblando por primera vez desde que había empezado. La sala contuvo la respiración.
Solo el pitido constante e implacable del monitor cardíaco llenaba el silencio. Elena cortó con cuidado y separó las capas de tejido. Brotó más sangre. Vio la bala a menos de 1 centímetro de la arteria. Guió las pinzas lentamente, milímetro a milímetro. El sudor le resbalaba por los ojos, pero no se atrevía a parpadear. Las pinzas tocaron el metal. Apretó con fuerza y tiró. En ese preciso momento, los ojos grises se abrieron de par en par. La mano del hombre se levantó y agarró la muñeca de Elena con una fuerza que parecía imposible en alguien que había perdido más de 1 litro de sangre. Casi se le cae la bala. Esos ojos grises se fijaron en ella, fríos como el hielo pero desenfocados, como si luchara por ver a través del dolor. ¿Quién eres?, susurró con voz ronca. Entonces, su cabeza se ladeó y volvió a desmayarse, aflojando la mano. Elena se quedó allí de pie, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Bajó la vista hacia la bandeja de acero que tenía a su lado. Allí yacían 5 balas, manchadas de sangre, brillando bajo las luces quirúrgicas. Exhaló, con las manos temblorosas mientras se quitaba los guantes manchados de sangre. Elena acababa de salvar la vida del hombre más peligroso de la costa este de Estados Unidos, y no tenía ni idea de lo que le iba a costar esa decisión. 6 horas más tarde, unos ojos grises se abrieron en la oscuridad. Adrian Blackwell no se movió. Ni un solo músculo de su rostro se crispó. Solo sus ojos, agudos y completamente despiertos, recorrieron la habitación como una bestia cazadora mide su territorio. Techo blanco, luz fluorescente, el olor a desinfectante en el aire. Un hospital. Estaba tumbado en una cama, con el cuerpo envuelto en gasas y una vía intravenosa en la mano. Una ventana a la izquierda, en el segundo piso, era posible saltar si llegaba el caso. La puerta a la derecha sin cerradura por dentro. Una silla en la esquina, vacía, sin armas a su alcance. Adrienne intentó incorporarse y el dolor lo atravesó con tanta fuerza que le hizo apretar los dientes. 5 balas, recordó la emboscada. La cara de Víctor junto a los rusos, la forma en que había conducido en un estado febril, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que vivir. Y recordó unos ojos verdes que lo miraban antes de que todo se sumergiera en la oscuridad. La puerta de la habitación del paciente se abrió. Adrian se recostó inmediatamente, cerró los ojos y fingió estar inconsciente. Se oyeron pasos suaves que se acercaban. Un aroma tenue, no era perfume, solo jabón y algo más, como jazmín. Una mano fría le tocó la muñeca, comprobando su pulso. Luego se movió a su frente, comprobando su temperatura. Profesional, eficiente, sin rastro de vacilación. Sé que estás despierto. Una voz de mujer, baja y fría. Tu ritmo cardíaco se aceleró cuando entré. No te molestes en fingir. Adrian abrió los ojos. La chica de la noche anterior estaba allí, con un uniforme de enfermera azul pálido. Llevaba el pelo castaño recogido cuidadosamente en la nuca y tenía el rostro inexpresivo. Sus ojos verdes lo estudiaban como si fuera solo un número en una tabla. Tú me salvaste, dijo Adrian. No era una pregunta. Hice mi trabajo, respondió ella mientras escribía en la hoja de observación. Tú sabes quién soy. No me importa quién seas. Eres un paciente. Eso es todo. Adrian frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que la gente temblara ante él. Acostumbrado al miedo en sus ojos, acostumbrado a las cabezas inclinadas, acostumbrado al hecho de que con solo decir el nombre Blackwell bastaba para que la gente cayera de rodillas. Pero esta mujer lo miraba como si fuera un hombre más que había sufrido un accidente de coche. La puerta se abrió de golpe de nuevo, esta vez con fuerza. Marcus Chen irrumpió en la habitación, con el rostro tenso por la preocupación y la ira. El guardaespaldas más leal de Adrienne, el hombre que había estado a su lado durante 15 años, finalmente había encontrado a su jefe. Jefe, jadeó Marcus, he buscado por todas partes. Tenemos que irnos ya. Aquí no estamos seguros. Entonces su mirada se posó en Elena, fría y sospechosa. En un instante, Marcus sacó su pistola y apuntó directamente a la chica. ¿Qué sabe ella? ¿Qué ha visto? Elena no se inmutó, no gritó, no tembló, solo miró fijamente el cañón
y luego levantó los ojos hacia Marcus con una expresión casi aburrida. «Dispárame. Entonces explícale a tu jefe por qué la enfermera que le salvó la vida está muerta». Marcus se quedó allí, con la pistola aún levantada, pero su brazo se aflojó ligeramente. Miró a Adrian, esperando una orden. Adrian no dijo nada. Solo observó a Elena, con algo extraño brillando en sus ojos grises. Luego asintió levemente con la cabeza. Marcus bajó la pistola, aún descontento, pero no se atrevió a desobedecer. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la puerta como si nada hubiera pasado. Necesita al menos 48 horas más de descanso antes de moverse. Si se le abren los puntos, no me hago responsable. Luego salió y la puerta se cerró detrás de ella. Adrian la vio marcharse, con sus ojos grises fijos en la puerta mucho después de que se cerrara. Por primera vez en años, alguien lo había mirado sin miedo, y Adrian se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en ella. A la mañana siguiente, Elena entró en el Hospital Street Catherine como hacía todos los días. Solo había dormido 2 horas, con la mente aún llena de la imagen de 5 balas manchadas de sangre y esos fríos ojos grises fijos en ella durante la noche. Pero aún así acudió porque era su trabajo, porque Dylan necesitaba dinero para la operación y porque no tenía otra opción. Pero en cuanto atravesó las puertas de cristal, Elena supo que algo iba mal. El aire estaba cargado, como justo antes de que estalle una tormenta. Las enfermeras que normalmente se reían y hablaban con ella, ahora bajaban la mirada y la evitaban. Susurraban a sus espaldas, mirándola en secreto. Luego se apartaban demasiado rápido en cuanto ella miraba por encima del hombro. Elena se obligó a ignorarlo y siguió caminando hacia la sala de enfermeras para comenzar su turno. Entonces, el altavoz del techo cobró vida con un crujido, plano y sin emoción. «Enfermera Elena Vance, por favor, preséntese en la oficina administrativa». Inmediatamente se le encogió el corazón. Sabía que no se trataba de una llamada rutinaria. Nadie era llamado a la administración al comienzo de un turno a menos que hubiera ocurrido algo grave. Elena respiró hondo, levantó la barbilla y se puso en marcha. No corrió. Nunca había huido de nada en su vida. La oficina administrativa estaba al final del pasillo, en la 3ª planta. Elena empujó la puerta y lo comprendió al instante. El Dr. Raymond Pierce, director del hospital, estaba de pie detrás de su escritorio con el rostro impasible. A su lado había una mujer de mediana edad de recursos humanos que sostenía un grueso expediente. Y en la esquina, 2 guardias de seguridad estaban de pie con los brazos cruzados, inexpresivos. «Siéntese, señorita Vance», dijo Pierce, con voz vacía de emoción. Elena no se sentó, se quedó de pie y lo miró directamente a los ojos. «¿Qué es esto?», preguntó Pierce, empujando el expediente hacia ella. «Anoche realizó una cirugía no autorizada. Violó múltiples procedimientos hospitalarios. Llevó a cabo una intervención médica sin la aprobación del médico tratante. Puso en peligro la reputación de Street Catherine. Habría muerto si no hubiera hecho nada», dijo Elena, luchando por mantener la voz firme. «El doctor Harrison estaba atrapado en el tráfico. No había nadie más, no tuve otra opción. Esa decisión no te correspondía a ti». Pierce la interrumpió con frialdad. «Eres enfermera, no cirujana. No tienes derecho a actuar por tu cuenta de esa manera, sin importar las circunstancias. Salvé una vida». Elena ya no pudo contenerse más y alzó la voz. «Se estaba desangrando delante de mí. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Quedarme allí parada mirando? ¿Se suponía que debía seguir el protocolo?» Pierce se puso de pie, con los ojos helados. «Esto es definitivo. Estás despedida. Con efecto inmediato. Seguridad te acompañará fuera». Elena se quedó allí como si le hubiera caído un rayo. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Los 2 guardias se acercaron y se colocaron a ambos lados de ella como si fuera una delincuente. La sacaron de la oficina y la llevaron por el largo pasillo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sus compañeros de trabajo se alineaban en el pasillo, algunos curiosos, otros compasivos, otros indiferentes. Elena se mordió con fuerza el labio y se negó a llorar. No allí, no delante de ellos. Cuando pasaron por la sala de enfermeras,
Vio a Mia, su mejor amiga, en el hospital. Mia estaba allí de pie, con lágrimas corriéndole por las mejillas y una mano sobre la boca, como si intentara contener un sollozo. Parecía que quería correr hacia Elena, abrazarla, pero lo único que podía hacer era quedarse allí de pie, impotente. Elena le hizo un pequeño gesto con la cabeza a Mia, un gesto silencioso que decía que estaba bien, aunque no lo estaba en absoluto. Las puertas del hospital se cerraron detrás de ella. Elena salió al exterior y, como si el cielo pudiera sentir su dolor, empezó a nevar. Los copos blancos se posaban en su cabello castaño y se derretían en gotas que picaban por el frío. Había perdido su trabajo, sus ingresos, la única esperanza que le quedaba para salvar a Dylan. Todo porque había salvado a un hombre que nunca le había pedido que lo salvara. Elena caminó bajo la nieve helada, sin saber que desde el sub negro, aparcado al otro lado de la calle, un par de ojos grises seguían cada uno de sus pasos. 48 horas después, Elena estaba sentada en el suelo de su destartalado apartamento del Bronx. A su alrededor había sobres blancos esparcidos como nieve, pero no era la hermosa nieve del exterior. Eran avisos de deuda, facturas vencidas, amenazas de cortar la electricidad y el agua, y más pesado que todo eso, la pila de facturas del hospital de Dylan. $80,000 por una operación de corazón, $80,000 que no tenía ni idea de cómo conseguir, sobre todo ahora que ya ni siquiera tenía trabajo. Elena cogió una factura, se quedó mirando la cifra en negrita al pie de la página y luego la dejó caer como si le quemara los dedos. Su teléfono vibró. El nombre de Dylan iluminó la pantalla. Elena respiró hondo, obligando a su voz a sonar normal antes de contestar. Elena. La voz de Dylan sonaba débil al otro lado del teléfono y Elena sintió como si le aplastaran el corazón con el puño. Su hermano solo tenía 22 años. Debería estar corriendo, riendo, viviendo la vida de un joven. En cambio, estaba en una cama de hospital con un corazón que se debilitaba día a día. He oído que te han despedido, continuó Dylan, con voz llena de preocupación. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Elena cerró los ojos y tragó saliva. No es nada, Dylan. Solo un pequeño malentendido. Encontraré otro trabajo. No te preocupes por mí, preocúpate por tu salud. Pero hazme caso. Elena le interrumpió, forzando un tono alegre. Estoy bien. Ahora siempre estoy bien. Descansa. Iré a verte pronto. Colgó antes de que Dylan pudiera decir otra palabra. Antes de que pudiera oír cómo le temblaba la voz. Antes de que pudiera saber que su hermana se estaba derrumbando, Elena se sentó allí en la oscuridad, con la espalda apoyada contra una pared donde la pintura se estaba descascarillando, viendo la nieve caer fuera de la ventana. Por primera vez en 20 años de lucha, quería rendirse. Había perdido a sus padres a los 8 años. Había sobrevivido a los años infernales en los orfanatos. Había luchado por salir adelante en la escuela por su cuenta. Se había convertido en enfermera para poder cuidar de Dylan. Pero ahora, sentada en la oscuridad, rodeada de facturas, Elena no sabía cuánto tiempo más podría seguir luchando. El ruido de un motor rompió el silencio. Elena levantó la cabeza y miró por la ventana. Un SUV negro brillante se detuvo frente a su destartalado edificio, destacando como tinta sobre papel blanco. La puerta se abrió. Hombres vestidos con trajes negros salieron y se dirigieron hacia la escalera del edificio. El corazón de Elena se aceleró frenéticamente. La mafia. Habían venido a matarla porque sabía demasiado. Corrió a la cocina y agarró el único cuchillo afilado que le quedaba. Unos pasos pesados subieron las escaleras, cada vez más cerca. Entonces se detuvieron frente a su puerta. Llamaron a la puerta, no con fuerza ni con prisa, pero con autoridad. Elena apretó el cuchillo y se dirigió hacia la puerta. Si tenía que morir, moriría luchando. Abrió la puerta. Y allí no estaba un asesino que venía a quitarle la vida. Era Adrian Blackwell. Todavía llevaba vendajes y tenía el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero se mantenía erguido como si aquellas 5 balas nunca hubieran existido. Sus ojos grises la miraron fijamente, luego se posaron en el cuchillo que ella sostenía en la mano, y algo parecido a la diversión brilló en su mirada.
¿Qué piensas hacer con ese cuchillo? Pelarme una manzana. Elena no lo bajó. ¿Por qué estás aquí? Perdiste tu trabajo por mi culpa, dijo Adrienne sin rodeos. No necesito tu compasión, respondió Elena con voz fría como el hielo. No compadezco a nadie, dijo Adrienne. Entró sin esperar a que lo invitaran. Marcus y los demás hombres se quedaron en el pasillo. Yo pago mis deudas, $100,000, suficiente para la operación de tu hermano y algo más. Elena se quedó rígida. Él sabía lo de Dylan, por supuesto que lo sabía. Era un jefe de la mafia. Lo sabía todo. No aceptaré dinero manchado de sangre, dijo con firmeza, aunque algo dentro de ella gritaba. Eres terca, dijo Adrienne, pero no había ira en sus palabras. Tú también, replicó Elena, y entonces ocurrió lo imposible. Adrienne Blackwell sonrió. La primera sonrisa que había visto en ese rostro frío. No lo hacía menos peligroso, pero lo hacía parecer casi un ser humano normal. Bien, no dinero, un trabajo, legal, enfermera privada para mi familia, el triple de lo que te pagaba el hospital. Elena quería negarse. Cada célula de su cuerpo gritaba que no, pero entonces pensó en Dylan, el frágil corazón de su hermano, el tiempo prestado que le quedaba de vida. Y por primera vez dudó. Elena aceptó. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Pero puso sus propias condiciones. Solo trato lesiones. No me involucraré en nada más, dijo con voz dura como el acero. No soy uno de ustedes. Soy enfermera. Eso es todo. Adrian la estudió durante un largo momento, con sus ojos grises imposibles de descifrar. Luego asintió con la cabeza, levantando ligeramente la comisura de los labios, como si su terquedad le divirtiera. De acuerdo. Al día siguiente, un coche negro vino a recoger a Elena. Miró su destartalado apartamento por última vez antes de subir al vehículo, sin saber que su vida nunca volvería a ser la misma. La finca Blackwell se encontraba a las afueras de la ciudad, escondida tras hileras de robles centenarios y un imponente muro de piedra. Cuando la verja de hierro se abrió lentamente, Elena tuvo que luchar para que su rostro no mostrara sorpresa. La mansión se extendía como un pequeño palacio, con columnas de piedra blanca, ventanas de vidrieras y vastos terrenos cubiertos de nieve fresca, opulenta, brillante y tan fría que le ponía la piel de gallina. Elena entró en el vestíbulo principal, donde la luz de una enorme lámpara de cristal se derramaba sobre los pulidos suelos de mármol. Todo allí era caro, desde los óleos de las paredes hasta el jarrón de cerámica que había en la esquina. Pero no había calidez ni sensación de vida, solo un pesado silencio y un leve aroma a lirios, el tipo de aroma que se huele en un funeral. Así que tú eres la que salvó a mi hermano. Una voz de mujer llegó desde la escalera. Elena levantó la vista y vio a una joven bajando. Tenía los mismos ojos grises que Adrian, pero su mirada era mucho más cálida y la sonrisa de sus labios parecía sincera. Soy Natalie, la hermana de Adrian. Se acercó y le dio la mano a Elena con naturalidad y simpatía. Ya me caes bien. Cualquiera que consiga que mi hermano le preste atención merece mi respeto. Elena no supo cómo responder a esa repentina franqueza. Solo asintió educadamente. Entonces, otra voz masculina sonó detrás de ella. Bienvenida a la familia. Elena se giró y vio a un hombre de mediana edad caminando hacia ella. Era alto y delgado, con el pelo canoso cuidadosamente peinado, y vestía un traje negro impecable sin una sola arruga. Su rostro era atractivo, pero frío, y su sonrisa era tan perfectamente educada que parecía ensayada. Pero sus ojos no sonreían. Eran fríos como el hielo, afilados como cuchillos, y estudiaban a Elena como si fuera una amenaza que había que evaluar. Victor Hale, la mano derecha de Adrian, le tendió la mano y Elena la aceptó. Tenía la palma helada. Gracias por salvar a nuestro jefe. Su voz sonaba acogedora, pero había algo en su mirada que le produjo un escalofrío a Elena. Las tareas de Elena comenzaron ese mismo día. Cambiar las vendas de Adrian cada mañana, controlar su recuperación y asegurarse de que las heridas no se infectaran. Trabajaba con distancia profesional, hablando solo cuando era necesario,
Pero Adrienne era diferente. La observaba como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. Esperaba con paciencia, sin forzar, sin exigir, solo observando. ¿Por qué yo?, preguntó Elena finalmente al tercer día, mientras le cambiaba el vendaje de la herida del hombro. Tienes dinero para contratar a cualquier médico privado del mundo. Porque ellos no me miran como tú, respondió Adrienne. Elena se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Cómo te miro? Como si fuera humano, dijo él en voz baja. Y tan extraño que Elena tuvo que levantar la vista para mirarlo a los ojos, no como un monstruo. Elena no respondió. Siguió vendando la herida, obligándose a concentrarse en el trabajo, pero sus manos temblaban ligeramente y sabía que Adrienne lo había visto. Se dijo a sí misma que era por el frío, pero se estaba mintiendo. Pasaron 2 semanas en la mansión Blackwell. Elena se fue acostumbrando poco a poco al nuevo ritmo de vida, a los largos pasillos vacíos, a las escaleras que recorrían los hombres vestidos de negro, al pesado silencio que lo envolvía todo. Pero seguía sin poder dormir bien. Las viejas pesadillas volvieron, el orfanato, los años oscuros que había intentado enterrar. Esa noche, cuando el reloj marcó las 2:00 de la madrugada, Elena dejó de intentar dormir. Se puso una bata, salió de su habitación y bajó a la cocina a por agua. La mansión por la noche parecía aún más fría. La luz de la luna se filtraba a través de las vidrieras y proyectaba inquietantes franjas de color sobre el suelo de piedra. Al pasar por el salón, Elena se detuvo. Había alguien allí. Miró a través de la puerta entreabierta y vio a Adrienne sentado solo en un sillón junto a una chimenea que se había enfriado. Tenía un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida, fija en la nada. Sin traje, sin la imponente presencia de un jefe de la mafia, solo un hombre cansado sentado en la oscuridad. Elena empezó a darse la vuelta, pero entonces vio la sangre. Se había filtrado a través de su camisa blanca, justo donde estaba la herida del hombro. Los puntos se habían abierto. Empujó la puerta y entró sin esperar a que la invitaran. Adrienne levantó la cabeza para mirarla, sin sorpresa, como si supiera que ella estaba allí desde el principio. «Eres un idiota», dijo Elena sin rodeos, acercándose y quitándole el whisky de la mano. «Tu herida no está curada y estás bebiendo y moviéndote. ¿Quieres morir?» «Quizás», respondió Adrienne, con voz baja y agotada. Elena se quedó quieta por un momento, pero no dejó que las emociones se apoderaran de ella. Cogió el botiquín y empezó a desabrocharle la camisa para examinar la herida. La sangre había empapado el viejo vendaje y tuvo que limpiarlo y volver a coserlo. Mientras trabajaba, Adrienne empezó a hablar. No porque ella le preguntara, sino porque necesitaba contárselo a alguien y ella estaba allí. Esa noche fui a reunirme con la Bratva para negociar el territorio. Comenzó con voz monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Víctor dijo que había despejado el camino, que garantizaba que era seguro. Confié en él. 15 años. Lo traté como a un hermano. Elena siguió cosiendo, pero sus oídos captaron cada palabra. Era una trampa. Nos tendieron una emboscada en cuanto entramos. 4 de mis hombres murieron en el acto. A mí me dispararon 5 veces. Adrienne hizo una pausa y sus ojos se oscurecieron. Pero lo que me hizo querer morir no fueron las balas. Fue cuando caí y vi a Víctor. Estaba allí, junto al jefe de la Bratva, con el arma en la mano, pero no les disparó. Se quedó allí de pie, mirándome sangrar. Las manos de Elena se detuvieron. Levantó la vista hacia él. Sus ojos grises reflejaban dolor. El tipo de dolor que no proviene de la carne, sino de la traición. «¿Así que el traidor sigue a tu lado?», preguntó ella, con más suavidad de la que pretendía. «Mantén a tus enemigos más cerca que a tus amigos», respondió Adrienne. «Estoy esperando el momento adecuado». Volvió a vendar en silencio. Cuando terminó, empezó a levantarse, pero Adrienne volvió a hablar. «Te he investigado». Elena se tensó. «Huérfana a los 8 años. Un accidente de coche se llevó a tu padre y a tu madre. Creciste en orfanatos y luego pasaste por hogares de acogida». Hizo una pausa, y algo en la forma en que la miró le oprimía el pecho, algo que no podía nombrar. «Has pasado por un infierno». «Sobreviví», dijo Elena con voz firme, pero ya no tan fría como antes.
Lo sé, asintió Adrian, por eso te respeto. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Luego Adrienne se levantó y se dirigió hacia el piano que había en un rincón de la habitación. Se sentó y sus dedos comenzaron a deslizarse sobre las teclas. La sonata Claro de Luna se elevó en el aire, triste y hermosa en la profunda noche. Elena lo observó tocar y vio a alguien completamente diferente. No era un despiadado jefe de la mafia, solo un hombre solitario que tocaba el piano a las 2 de la madrugada porque no podía dormir. Llevaba la fotografía de su madre en la cartera, aunque ella había muerto cuando él aún era pequeño. Trataba amablemente al personal de la casa cuando nadie le veía. Hablaron hasta casi el amanecer sobre la vida, sobre las cicatrices que no se veían, sobre la soledad que ambos conocían demasiado bien. Y, por primera vez, Elena no le miró como a un jefe de la mafia, solo un hombre sentado en la oscuridad, tan solo como ella. Eso la asustaba más que cualquier arma. Una semana después de aquella noche, Elena pidió permiso para salir de la mansión y visitar a Dylan. Adrian no se lo impidió. Solo le dijo a Marcus que la llevara. Pero Elena se negó. Necesitaba estar sola. Necesitaba escapar de un mundo lleno de armas y secretos, aunque solo fuera por unas horas. Tomó un taxi hasta el hospital, sin saber que alguien seguía cada uno de sus pasos. Cuando Elena salió del taxi en la puerta del hospital, un hombre le bloqueó el paso. Era un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano, que llevaba una chaqueta de cuero gastada y tenía algo en él que la hacía pensar que era policía. El instinto de Elena acertó cuando él sacó una placa. Detective James Porter, Departamento de Policía de Nueva York. Su voz era baja y cansada, como la de un hombre que había visto demasiadas cosas malas en la vida. Necesito hablar con usted, señorita Vance. Elena cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Sobre qué? Adrian Blackwell. Porter la miró fijamente. Sé que trabaja para él. También sé que no es usted de las que se mezclan con ese mundo. Solo está tratando de salvar a su hermano. Elena no respondió, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Puedo ayudarla, continuó Porter. Deme información sobre Blackwell, sobre lo que hace, sobre las personas de su organización. A cambio, los protegeré a usted y a Dylan. Protección de testigos, nueva identidad, una nueva vida. No soy una espía, dijo Elena con voz fría, y no sé nada sobre lo que él hace. Soy enfermera, exhaló Porter y sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Está jugando con fuego, señorita Vance. Blackwell es peligroso. Su mundo es peligroso. Y cuando todo se derrumbe, porque se derrumbará, llámeme. Le puso la tarjeta en la mano y se alejó, dejando a Elena allí de pie, con el corazón encogido. Ella no sabía que, desde un coche aparcado al otro lado de la calle, Victor Hale había estado observando toda la conversación. Levantó el teléfono y hizo una llamada. La enfermera acaba de reunirse con un policía, dijo con voz gélida. Pero ese no es el mayor problema. Blackwell tiene una nueva debilidad. Ella. Al otro lado, una voz con un marcado acento ruso respondió. Bien, lo aprovecharemos. Elena pasó 2 horas en el hospital con Dylan. Su hermano tenía mucho mejor aspecto. Había recuperado el color en las mejillas y su sonrisa no parecía tan agotada. Ella no le contó nada sobre el nuevo trabajo, sobre la mansión de la mafia, sobre los ojos grises que la atormentaban cada noche. Se limitó a sentarse allí, cogiéndole la mano y fingiendo que todo iba bien. Cuando Elena salió del hospital, ya era de noche. La nieve caía ligeramente, cubriendo la acera con una fina capa blanca. Se ajustó el abrigo y caminó rápidamente hacia la parada de taxis. No se dio cuenta de la sombra que la seguía. Todo sucedió demasiado rápido. Una mano le tapó la boca por detrás. Otro brazo la arrastró a un callejón oscuro entre 2 edificios. Elena se resistió, pero su agresor era demasiado fuerte. La empujó contra la fría pared de ladrillo. Un cuchillo brillante se le clavó en la garganta. Un mensaje de la Bratva. Le susurró al oído, con el aliento caliente, agrio y cargado de alcohol. Aléjate de Blackwell, o la próxima vez no será solo una advertencia. Elena apretó los dientes y se obligó a no temblar. Había sobrevivido al infierno. No iba a morir en un callejón asqueroso como este, pero la hoja era demasiado afilada y él demasiado fuerte.
Entonces, un disparo rompió el aire, brutal en la tranquila noche. El atacante se quedó rígido y luego se derrumbó a los pies de Elena. La sangre se extendió sobre la nieve blanca, volviéndose casi negra bajo la luz de la farola. Elena levantó la cabeza y vio a Adrienne salir de las sombras. La pistola en su mano aún echaba humo. Sus ojos grises eran fríos como el hielo mientras miraba el cadáver. Ni un atisbo de emoción, ni un rastro de arrepentimiento. Este es el monstruo, se dijo Elena. Este es el asesino a sangre fría al que debería temer. Pero entonces Adrienne la miró, y en ese instante la mirada gélida se suavizó. Lo que quedó fue preocupación, miedo. No miedo por sí mismo, sino miedo por ella. ¿Estás bien?, preguntó con voz ronca. Elena se quedó allí, mirando al hombre muerto a sus pies, la sangre que manchaba la nieve, la pistola que aún tenían en la mano. Debería haber estado aterrorizada, debería haber huido. Pero cuando Adrienne se acercó, con esos ojos grises llenos de preocupación, como si ella fuera lo más preciado del mundo, Elena solo vio a un hombre que lo había arriesgado todo para salvarla. Y el corazón helado que llevaba dentro comenzó a derretirse. Tras el ataque en el callejón oscuro, Adrienne le impuso una condición innegociable. Elena tenía que permanecer en la mansión las 24 horas del día, sin salir, sin ir sola, sin contacto con nadie sin un guardia. Elena protestó enérgicamente. No era una prisionera, no pertenecía a este mundo, y tenía a Dylan. Su hermano seguía en el hospital, todavía la necesitaba. Dylan también estará protegido, dijo Adrienne, con una voz que no admitía réplica. Tendré hombres apostados en el hospital las 24 horas del día. La Bradva ahora sabe de él. Pueden utilizarlo para amenazarte. Esta es la única forma de manteneros a ambos a salvo. Elena quería defenderse. Quería gritarle a la cara que no necesitaba que nadie la protegiera, que se había cuidado sola durante 20 años. Pero entonces recordó el cuchillo en su garganta. Recordó los ojos fríos del agresor, recordó la amenaza contra Dylan y se quedó en silencio. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Elena seguía haciendo su trabajo de enfermera, cambiando los vendajes de Adrienne, revisando las heridas a medida que se curaban lentamente. Pero algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones se alargaban, las miradas se prolongaban. Los momentos de silencio dejaron de ser incómodos y empezaron a resultar agradables, como si no necesitaran palabras para entenderse. Elena intentó mantener la distancia. Se recordaba a sí misma cada día que él era de la mafia, un criminal, un mundo al que ella no pertenecía. Pero cada vez que Adrienne la miraba con esos ojos grises, cada vez que le dedicaba una de esas raras sonrisas, cada vez que su mano rozaba la de ella por accidente, el muro que había construido se derrumbaba un poco más. Una noche, mientras Elena leía en su habitación, llamaron a la puerta. Marcus estaba fuera, con su expresión tan impenetrable como siempre. «El jefe quiere verte». Elena siguió a Marcus hasta la oficina de Adrienne. La habitación era grande, con estanterías que llegaban hasta el techo, un enorme escritorio de roble y una ventana que daba a un jardín cubierto de nieve. Adrienne estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. «Déjame a solas con ella», le dijo a Marcus. La puerta se cerró. Silencio. Adrienne seguía sin darse la vuelta y Elena empezó a sentirse incómoda. «¿Qué pasa?», preguntó. «No quiero que seas solo mi enfermera». Elena se quedó rígida. Su corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir con fuerza. «Nunca he amado a nadie». Adrienne finalmente se dio la vuelta y había algo en sus ojos grises que Elena nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Miedo. «No sé lo que es el amor. Nadie me lo enseñó, pero desde que te conocí...» Él se acercó y Elena quiso retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. «No quiero que te vayas. No quiero despertarme y no verte. No quiero perderte». Elena abrió la boca, sin saber qué decir. Para negarse, para responder. No tuvo tiempo de decidir porque el teléfono que llevaba en el bolsillo empezó a vibrar. Intentó ignorarlo, pero seguía vibrando sin cesar. Miró la pantalla y se le heló la sangre. «¡El hospital!». «Dylan», susurró, y contestó. La voz al otro lado era rápida y urgente.
El corazón de Dylan se había debilitado de repente. Necesitaba una operación de urgencia. Ahora mismo tengo que irme, dijo Elena con voz temblorosa. No tengo suficiente dinero. No sé qué hacer. Dylan morirá si me voy. Adrian intervino con calma, pero con los ojos llenos de preocupación. Yo me encargo. Elena no tuvo tiempo de preguntarle qué quería decir con encargarse. Salió corriendo, se subió al coche y Marcus condujo a toda velocidad hasta el hospital. Cuando Elena se apresuró a dirigirse a la recepción, ya se estaba preparando para suplicar, para endeudarse, para hacer cualquier cosa. Pero la recepcionista la miró, confundida. Señorita Vance, la factura de la cirugía del paciente Dylan Vance ha sido pagada en su totalidad. Elena se quedó allí parada como si la hubieran golpeado. ¿Quién la pagó? Anónimo, dijo la recepcionista. $80,000. Transferencia directa hace unos 20 minutos. Elena se hundió en una silla de la sala de espera, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. $80,000. La cantidad que creía que nunca podría ganar. La cantidad equivalente a un año entero de trabajo sin descanso. Adrian lo había hecho en 20 minutos, como si no fuera nada. La cirugía duró 5 horas. Elena se sentó en el pasillo rezando a un Dios en el que ni siquiera estaba segura de seguir creyendo. Y cuando el médico salió y dijo que Dylan estaba fuera de peligro, se derrumbó allí mismo. Pero no se quedó. En cuanto supo que Dylan estaba estable, se subió al coche y regresó a la mansión. Subió corriendo las escaleras y abrió la puerta del despacho de Adrian sin llamar. Él estaba allí de pie, como si la hubiera estado esperando. ¿Por qué?, preguntó Elena con la voz entrecortada por las lágrimas. ¿Por qué lo has hecho? Porque tú eres la única que me ve como un ser humano. Adrian respondió con voz baja y tan sincera que Elena sintió que se le partía el corazón. Y lloró. Por primera vez en muchos años, Elena Vance lloró, no por el dolor ni por el miedo, sino porque alguien por fin la había visto el agotamiento, la soledad, a la niña huérfana de 8 años que seguía luchando cada día por sobrevivir. Adrián se acercó y le levantó suavemente la barbilla. Y cuando sus labios tocaron los de ella, Elena supo que aquello estaba mal. Sabía que el mundo nunca los aceptaría. Pero cuando él la besó, llena de lágrimas, llena de dolor, llena de hambre, Elena dejó de preocuparse por lo que estaba bien o mal. Solo sabía que, por primera vez en su vida, no estaba sola. Había pasado una semana desde aquel primer beso, una semana en la que Elena vivió suspendida entre la felicidad y el miedo, entre un amor que comenzaba a florecer y la oscuridad que se cerraba sobre ella. Ella y Adrián no hablaban de ello, no definían lo que eran. Solo había miradas prolongadas, breves roces de manos y noches pasadas sentados uno al lado del otro en silencio. Pero Elena sabía que algo se avecinaba. Lo notaba en la forma en que Adrián se volvía más callado, en las reuniones a puerta cerrada que se prolongaban hasta altas horas de la noche, en la mirada fría como el hielo de sus ojos cada vez que veía a Victor Hale. Entonces llegó ese día. Adrian convocó una reunión con todos los capos de la familia Blackwell. 12 de los hombres más poderosos de la costa este se sentaron alrededor de una larga mesa de roble en la sala de conferencias, con rostros severos y miradas escrutadoras. Victor Hale se sentó a la derecha de Adrian, como siempre, como lo había hecho durante 15 años. No tenía ni idea de que esa sería su última reunión. El ambiente era tan tenso que costaba respirar. Todos intuían que algo iba mal. Adrián permaneció en silencio demasiado tiempo, sus ojos grises recorriendo cada rostro como si buscara algo. Elena se quedó en el pasillo, sin poder entrar, pero incapaz de marcharse. Observaba a través de la estrecha rendija de la puerta entreabierta, con el corazón encogido por un terrible presentimiento. «¿Sabéis por qué os he llamado?», dijo finalmente Adrián, con voz baja y fría como el hielo. «La noche en que me tendieron una emboscada, 4 de nuestros hombres murieron. Yo casi muero y me pregunté cómo sabía Brata la ubicación exacta, la hora exacta y el número exacto de hombres que me acompañaban». Hizo una pausa y fijó la mirada en Victor. Victor no se movió, con el rostro tranquilo, como si estuviera escuchando un informe financiero trimestral. «Hay un traidor entre nosotros»,
continuó Adrian. Y lo he encontrado, dijo, señalando a Marcus con la cabeza. El leal guardaespaldas dio un paso adelante y encendió la gran pantalla de la pared. Comenzó a reproducirse un video. Imágenes de una cámara oculta, claras e imposibles de negar. Victor Hale estaba sentado en un restaurante ruso frente al jefe de los Bratva. Hablaron, planearon y Victor le entregó información. La fecha y la hora, la ubicación, el número de guardias, todo lo que los Bratva necesitaban para tender la emboscada perfecta. La sala se sumió en un silencio letal. 11 pares de ojos se clavaron en Victor. Este permaneció sentado, pero su mano se movió lentamente bajo la mesa. «Victor», dijo Adrian, con voz desprovista de emoción. Victor se movió rápido como un rayo. Sacó una pistola de debajo de la mesa, apuntó directamente a Adrian y apretó el gatillo. Todo sucedió en un instante. Marcus se abalanzó, lanzando su cuerpo delante de Adrian. La bala se incrustó en el hombro del leal guardia, salpicando sangre. Sin embargo, se mantuvo en pie. Se desató el caos. Disparos, gritos, el estruendo de las sillas y la mesa sacudiéndose. Pero Victor no tuvo oportunidad. Antes de que pudiera disparar por segunda vez, 3 hombres lo derribaron, le arrebataron la pistola y le ataron las manos. Cuando todo se calmó, Victor estaba arrodillado en medio de la sala de conferencias, con las muñecas atadas a la espalda y sangre brotando de una herida en la frente. No suplicó, solo miró a Adrian con ojos llenos de odio. Adrian se acercó y se detuvo frente al hombre que una vez había sido su mano derecha. «Te traté como a un hermano. 15 años. Víctor», dijo con voz profunda y dolorida. «Hermano», Víctor se burló con amargura, «siempre te consideraste un rey. El resto de nosotros solo éramos piezas en tu tablero. ¿Me traicionaste por dinero?», preguntó Adrian. «Por respeto», Víctor escupió sangre al suelo. «Lo único que nunca me diste». El silencio se prolongó. Adrian miró a Víctor durante un largo momento, con sus ojos grises imposibles de descifrar. Luego sacó su pistola de la cintura y la levantó a la altura de la cabeza de Víctor. Elena se tapó la boca con la mano para no gritar. Quería apartar la mirada, pero no podía. Se quedó allí, observándolo todo a través de esa estrecha rendija. «Tú elegiste tu camino», dijo Adrian con voz fría como el hielo. «Y yo elijo el mío». Un disparo. Victor Hale se desplomó en el suelo y la sangre se extendió como una flor roja sobre el mármol blanco. La habitación quedó en silencio. Nadie habló. Y fuera de la puerta, Elena permaneció de pie como si se hubiera convertido en piedra. Vio la sangre, vio la oscuridad, vio al hombre que amaba apretar el gatillo sin titubear, y se hizo la única pregunta que importaba. ¿Estaba enamorada de un ser humano o de un monstruo? Esa noche, Elena se quedó de pie en la habitación que se había vuelto familiar durante las últimas semanas, mirando la maleta abierta sobre la cama. Le temblaban las manos mientras doblaba cada prenda, cada camisa, cada recuerdo. No tenía mucho que llevarse. Nunca lo había tenido, pero marcharse nunca había sido tan difícil. La imagen de Víctor desplomándose en el suelo aún la atormentaba. La sangre manchando el mármol, el disparo resonando en su cabeza y esos fríos ojos grises. Ni una pizca de vacilación cuando apretó el gatillo. Ese era Adrian. Ese era quien realmente era. Y Elena no sabía si podría vivir con eso. Acababa de cerrar la cremallera cuando sintió una presencia en la puerta. No necesitó darse la vuelta para saber quién era. «Ahora me tienes miedo». La voz de Adrian sonaba baja y agotada. No era una pregunta, era una certeza. Elena se giró lentamente. Adrian estaba apoyado contra el marco de la puerta, todavía con el traje negro de la reunión, pero con la corbata aflojada. Y en ese rostro tan atractivo había una especie de cansancio que ella nunca había visto antes. «No te tengo miedo, Wash», dijo con más suavidad de la que pretendía. «Me tengo miedo a mí misma». Adrian frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Elena respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar el caos que sentía en su interior. «Me da miedo poder aceptar todo esto. La sangre, la violencia, la muerte.
Me da miedo haber empezado a verlo como algo normal, y eso me aterroriza. Lo miró directamente a los ojos. Hoy te he visto matar a alguien, y lo que más me asusta no es que lo hayas hecho, es que entiendo por qué lo hiciste. Lo entiendo, Adrian, y no debería. Adrian entró en la habitación, con los ojos grises llenos de dolor. Elena, yo no pertenezco a tu mundo, interrumpió, con la voz temblorosa pero resuelta. Soy enfermera. Salvo a personas. No puedo vivir en un mundo en el que sea necesario matar. No puedo convertirme en ese tipo de persona. Adrian se acercó y él le tomó la mano con la suya, cálida, fuerte, tan familiar que le dolía. Mi mundo eres tú, dijo él con voz ronca. Solo tú. Elena cerró los ojos y sintió el calor de su mano, y todo en ella gritaba que se quedara, que le creyera, que olvidara la sangre y la violencia, y recordara solo las noches en que hablaban hasta el amanecer, las miradas tiernas, el primer beso mojado por las lágrimas. Pero no pudo. Rápidamente retiró la mano y vio cómo el dolor desgarraba aquellos ojos grises. Tengo que irme, susurró. Por favor, no me detengas. Adrian se quedó allí en silencio. Ella podía ver la lucha en su mirada. Una parte de él quería retenerla, obligarla a quedarse a su lado sin importar lo que costara. Pero la otra parte, la parte humana que ella había despertado en él, sabía que no podía hacerlo. No a ella. Está bien, dijo finalmente, con la voz ronca, como si tuviera algo atascado en la garganta. Se hizo a un lado, dejándole paso. Elena cogió la maleta y pasó junto a él. No se atrevió a mirarle a los ojos. Sabía que, si lo hacía, no sería capaz de marcharse. Salió por la puerta, bajó las escaleras, atravesó el gran vestíbulo y salió de la mansión Blackwell. No miró atrás, ni una sola vez. El taxi la llevó de vuelta a su antiguo apartamento en el Bronx. El apartamento estaba destartalado, frío y vacío. Elena se sentó en la cama, apretando una almohada contra su pecho, y lloró. Lloró por un amor que apenas había comenzado y ya tenía que terminar. Lloró por el hombre que había dejado atrás en esa fría mansión. Lloró por sí misma, la huérfana que nunca encontraría un lugar al que pertenecer. Pensó que marcharse era lo correcto. Pensó que podría olvidar. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, solo veía esos ojos grises llenos de dolor mientras él la veía salir por la puerta. Y sabía la verdad. Su corazón se había quedado atrás con él. Había pasado una semana desde que Elena abandonó la mansión Blackwell. Una semana en la que intentó vivir como si nada hubiera pasado. Como si su corazón no se rompiera en pedazos cada día. Volvió al antiguo apartamento, volvió a buscar un nuevo trabajo, volvió a la vida normal que solía tener. Pero ya nada era normal. Todas las noches se quedaba despierta. Todas las mañanas se despertaba con unos ojos grises que la perseguían en los rincones de su mente. La noticia de la muerte de Victor Hale se extendió rápidamente por los bajos fondos. La Bratva había perdido a su pieza más importante dentro de la familia Blackwell, y querían venganza. Pero sabían que atacar directamente a Adrian sería un suicidio. El jefe de los Blackwell estaba demasiado protegido. Su mansión era una fortaleza que nadie podía asaltar. Necesitaban otra forma. Necesitaban su punto débil y lo encontraron. Esa tarde, Elena fue al hospital a ver a Dylan. Su hermano se había recuperado bien después de la cirugía. El color había vuelto a sus mejillas y la sonrisa había regresado a su joven rostro. Dylan había sido dado de alta y ahora estaba en un pequeño apartamento cerca de la universidad, continuando la educación que se había visto obligado a interrumpir. Elena se quedó con él toda la tarde cocinando, hablando, tratando de no pensar en el hombre que había pagado $80,000 para salvar la vida de su hermano. Cuando cayó la noche, Elena se despidió de Dylan y salió. Caminó hacia la parada del autobús, pensando en la pila de solicitudes de empleo que tenía que enviar al día siguiente. No se dio cuenta de que una furgoneta negra se acercaba lentamente por detrás. Todo sucedió demasiado rápido. La puerta de la furgoneta se abrió de golpe. Dos hombres enmascarados salieron corriendo y agarraron a Elena por detrás.
Ella intentó gritar, pero una mano le tapó la boca con fuerza. Luchó, pateando y golpeando, pero ellos eran demasiado fuertes. La arrastraron hacia la furgoneta como si no pesara nada. Elena. La voz de Dylan resonó detrás de ella. Su hermano había salido corriendo al oír el alboroto y ahora se abalanzaba sobre ellos como un toro. Elena intentó gritar a través de la mano que le tapaba la boca, diciéndole que corriera, pero Dylan no corrió. Se abalanzó sobre uno de los secuestradores y le dio un puñetazo en la cara. El hombre se tambaleó hacia atrás, pero el otro se giró y le dio un culatazo en la cabeza a Dylan. Su hermano se desplomó, con sangre brotando de una herida en la frente. Elena gritó el nombre de Dylan con pura desesperación, pero no le dieron tiempo. Arrojaron a los dos hermanos a la furgoneta, cerraron la puerta de un portazo y el vehículo se adentró en la noche. Cuando Elena recuperó el conocimiento, se encontró sentada en el frío suelo de hormigón de un almacén abandonado. Tenía las manos atadas a la espalda, la cuerda tan apretada que le había dejado las muñecas entumecidas. Dylan yacía a su lado, magullado, con sangre seca en la frente, pero aún respiraba. A su alrededor había hombres armados, y sus voces tenían ese inconfundible acento ruso, el de la Bratva. Uno de ellos se acercó, sosteniendo un teléfono para grabar un video. Apretó una pistola contra la cabeza de Elena y habló en inglés, con un fuerte acento ruso, diciéndole a Blackwell que tenían lo que quería, que debía venir solo, que su vida sería intercambiada por las de ellos, y que tenía 2 horas. En la mansión Blackwell, Adrian estaba sentada en su despacho cuando su teléfono vibró. Abrió el mensaje y la sangre de su cuerpo se heló. Un video. Elena atada, con una pistola en la cabeza. Dylan a su lado, inconsciente y cubierto de sangre. La voz de Bratva le comunicó su demanda. Adrian vio el video una vez, luego otra, y después se levantó y salió. Le dijo a Marcus que preparara el coche, con voz fría como el hielo y los ojos ardientes. Marcus se interpuso ante él y le dijo que era una trampa, que lo matarían, que no podía ir solo. Adrian miró a su guardaespaldas más leal, el hombre que había estado a su lado durante 15 años, que había recibido una bala por él, que nunca había cuestionado una sola orden, y respondió que lo sabía. Luego pasó junto a Marcus hacia la puerta. Marcus se quedó allí, viendo cómo desaparecía la espalda de su jefe. Adrian había sido una vez un jefe dispuesto a sacrificar cualquier cosa por el poder. Ahora estaba dispuesto a sacrificar el poder por una persona. Ese fue el momento en que Marcus lo entendió. Adrian Blackwell se había enamorado de verdad. El almacén abandonado se encontraba en las afueras de la ciudad, donde nadie podía oír los disparos. Nadie podía presenciar lo que estaba a punto de suceder. Adrian salió solo del coche, tal y como se le había pedido. No llevaba armas ni guardaespaldas, solo a sí mismo y la ardiente determinación de sus ojos grises. La oxidada puerta metálica del almacén se abrió con un chirrido áspero. En el interior, una débil luz amarilla se derramaba desde unas bombillas desnudas que colgaban del techo, proyectando franjas de luz y sombra como el escenario de un infierno viviente. Y en el centro de ese escenario, Elena y Dylan estaban sentados en 2 sillas, con las muñecas y los tobillos fuertemente atados y la boca sellada con cinta adhesiva. Los ojos de Elena se abrieron como platos cuando vio entrar a Adrian. Sacudió la cabeza violentamente, tratando de decir algo a través de la cinta, pero él no la miró. Estaba mirando al hombre que estaba detrás de ella, Nikolai Bulov, el jefe de la Bratva. Era grande, con el pelo corto y plateado, y el rostro marcado por las cicatrices de un hombre que había sobrevivido a innumerables guerras. A su alrededor había 10 hombres armados, todos apuntando con sus armas a Adrian. El gran Adrian Blackwell, dijo Nikolai, con su marcado acento ruso resonando en el almacén vacío, de rodillas ante una enfermera. ¿Cuánto han caído los poderosos? Adrian permaneció allí impasible. Déjalos ir, ya me tienes a mí. Nikolai se rió con una risa fría como el hielo. Oh, te mataré, pero primero quiero que los veas morir. Sacó su pistola y apuntó a Elena. Primero a la chica.
Así sabrás lo que se siente al perder lo que más quieres. Adrian miró a Elena. Los ojos grises se encontraron con los ojos verdes, y por un momento el mundo entero pareció detenerse. Luego, lentamente, cayó de rodillas. Elena quería gritar. Quería decirle que se levantara, que no se arrodillara ante nadie, pero no podía articular palabra con la cinta adhesiva. Nikolai se rió más fuerte, saboreando la imagen del jefe de Blackwell, arrodillado. No se dio cuenta de que era una señal. Las luces se apagaron. El almacén quedó sumido en la oscuridad total y se desató el infierno. Los disparos estallaron desde todas las direcciones. Cristales rotos, hombres gritando, cuerpos golpeando el cemento. Marcus y el equipo Blackwell habían rodeado el almacén con antelación, esperando la señal de Adrian. Ahora irrumpieron como fantasmas mortíferos en la noche. Adrian no perdió ni un segundo. En la oscuridad, rodó hasta Elena, sacó un cuchillo escondido en su bota y cortó sus ataduras. «Saca a Dylan. ¡Corre!», dijo rápidamente, arrancándole la cinta adhesiva de la boca. «No te voy a dejar aquí», gritó Elena por encima del estruendo de los disparos. «Elena, vete». Adrian la empujó hacia Dylan, que seguía atado a la silla. Elena corrió hacia él y cortó sus ataduras con el cuchillo. Adrian le tendió la mano y lo ayudó a ponerse en pie. Empezó a correr hacia la puerta, pero entonces vio la silueta de Nikolai entre los destellos de los disparos. Le estaba apuntando. Todo se ralentizó. Elena vio cómo Nikolai apretaba el gatillo, vio la chispa que salía del cañón y vio cómo Adrian se lanzaba delante de ella. Se oyeron 2 disparos seguidos. 2 balas se clavaron en la espalda de Adrian. Se tambaleó, pero no cayó. Se giró, arrebató el arma de la mano de un hombre muerto a sus pies y disparó a Nikolai, pero ya estaba demasiado débil. El disparo falló. Nikolai levantó su arma, listo para disparar la última bala. Entonces se oyó un disparo detrás. Marcus. La bala atravesó la cabeza de Nikolai y el jefe de Brata se derrumbó en el suelo, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente al techo del almacén. Los disparos se desvanecieron. Las luces se encendieron de nuevo. Los cuerpos de los pistoleros de Bratva yacían esparcidos, y el equipo de Blackwell se erigía entre los escombros como guerreros que habían obtenido una brutal victoria. Pero Elena no veía nada excepto a Adrian. Estaba de rodillas en el suelo, con sangre manchando su traje negro, extendiéndose como una flor roja sobre el cemento gris. Elena se abalanzó sobre él y lo recostó sobre su regazo. Su sangre empapó sus pantalones, caliente y resbaladiza. «Te prometí que no te harían daño», susurró Adrián con voz débil, con los ojos grises ya empezando a nublarse. «Adrián, mírame. No cierres los ojos», gritó Elena, presionando con fuerza la herida de su espalda con las manos, tratando de detener la hemorragia, aunque sabía que era inútil. «Abre los ojos. Mírame». Su sangre inundaba las manos de ella. Esta vez, Elena no era solo una enfermera. Era una mujer que veía cómo el hombre al que amaba se le escapaba y se negaba a permitir que eso sucediera. La ambulancia atravesó la noche a una velocidad de locos, con la sirena aullando y desgarrando la oscuridad. Elena se sentó junto a Adrian, con las manos presionando con fuerza la herida de su espalda, tratando de detener la hemorragia, aunque sabía que era casi inútil. La sangre empapaba la gasa, se filtraba entre sus dedos y goteaba sobre el suelo de la ambulancia. Dylan estaba sentado en un rincón, con el rostro pálido, mirando a su hermana con ojos llenos de miedo. Pero Elena no lo miró. Solo miraba a Adrian, el color que se desvanecía de su rostro, los ojos grises apretados. «No te mueras», susurró, con la voz entrecortada por las lágrimas. «No puedes morir. ¿Me oyes?». Adrian no respondió. Cuando llegaron al hospital, todo se convirtió en un torbellino. Los médicos y las enfermeras se apresuraron, levantaron a Adrian, lo subieron a una camilla y lo llevaron a la sala de urgencias. Elena corrió tras ellos, tratando de entrar a la fuerza. «Soy enfermera. ¿Puedo ayudar?». Un médico le bloqueó el paso. «No puede entrar. Está demasiado involucrada emocionalmente». «Yo sí puedo». «No».
La voz del médico fue tajante, con ojos llenos de compasión, pero inflexible. No puedes operar con las manos temblando así. Déjanos trabajar. Las puertas del quirófano se cerraron de golpe ante Elena. Se quedó allí, mirando la luz de ocupado que brillaba sobre la puerta y se hundió en una silla de espera fuera. Sabía que tenían razón. Sus manos temblaban sin control, su mente daba vueltas. Y si cogía un bisturí en ese momento, podría matarlo en lugar de salvarlo. Así que esperó 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo pasaba lentamente, como una tortura. Elena se sentó en la silla, con la mirada fija en la puerta del quirófano, las manos aún manchadas con la sangre de Adrian, a pesar de que había intentado limpiarlas una y otra vez. Dylan se sentó a su lado, en silencio, y a veces le ponía una mano en el hombro en un intento mudo de tranquilizarla. A la 5.ª hora llegó Natalie. La hermana de Adrian corrió por el pasillo, con el rostro pálido y tenso por el miedo. Pero cuando vio a Elena, se detuvo. Luego se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. «Gracias», dijo Natalie con voz quebrada. «Gracias por hacer que él quiera volver a vivir». Elena negó con la cabeza. «Él me salvó 2 veces». «No», dijo Natalie, apretando su mano. «Os salvasteis mutuamente». Se quedaron allí sentadas en silencio, esperando. Pasó la 6.ª hora, la 7.ª, la 8.ª. Por fin se abrieron las puertas del quirófano. El médico salió, se bajó la mascarilla y mostró su rostro agotado, pero aliviado. Lo había conseguido. Elena se puso de pie de un salto, con las piernas temblando tanto que casi se cae. Las 2 balas estaban a solo unos milímetros de la columna vertebral. «Es un milagro que no causaran daños permanentes», continuó el médico. «Su voluntad de vivir es extraordinaria. Nunca he visto a nadie luchar tan duro». Elena no esperó a oír más. Se precipitó a la sala de recuperación, ignorando todas las normas, ignorando a la enfermera que la llamaba. Solo necesitaba verlo, necesitaba saber que estaba realmente vivo. Adrian yacía en la cama del hospital, con el cuerpo envuelto en vendajes, una vía intravenosa en la mano y el monitor cardíaco emitiendo pitidos constantes. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido, pero su pecho subía y bajaba. Respiraba. Estaba vivo. Elena se sentó junto a la cama, tomó su mano cálida entre las suyas y lloró. Lloró en silencio, con las lágrimas cayendo sobre su mano y sobre la sábana blanca. Lloraba de alivio, de miedo, de un amor que había intentado negar. Entonces, la mano que sostenía se movió. Elena levantó la cabeza y vio que los ojos grises se abrían, nublados por la anestesia, pero cálidos cuando la encontraron. «Has vuelto», susurró Adrian, con voz áspera y débil. «Nunca me fui», dijo Elena, apretando con fuerza su mano. «Mi corazón siempre estuvo contigo». Adrian sonrió, una sonrisa débil, pero la más genuina que ella había visto jamás en su rostro. «Pensé que te había perdido». «Casi lo haces», dijo Elena, con una voz que era a partes iguales regañina y ternura. «No vuelvas a hacer eso nunca más». Adrian le apretó la mano con más fuerza, mirándola con sus ojos grises llenos de todo el amor que sentía. «Cambiaré por ti, te lo prometo». Elena no necesitaba que él cambiara. Solo necesitaba que viviera, y él había vivido en contra de todo lo que había vivido. 1 año después, la primavera había vuelto a la ciudad de Nueva York. Las ramas que antes estaban desnudas, ahora estaban repletas de suaves flores de cerezo rosadas. Y la vida de Elena Vance había cambiado por completo desde aquella chica desesperada que una vez se encontraba en la gélida nieve frente a las puertas del Hospital Street Catherine. Adrian Blackwell había cumplido su promesa. Se retiró de la mayoría de las operaciones ilegales de la familia y se dio el control diario a Natalie. Su hermana resultó ser una líder excepcional, centrada en la expansión de líneas de negocio legítimas, como los bienes raíces, los hoteles y los fondos de inversión. La familia Blackwell seguía siendo poderosa, seguía siendo rica, pero ahora ganaba dinero de formas que no tenían que ocultar. Marcus permaneció al lado de Adrian, como lo había hecho durante 15 años, ahora como jefe de seguridad de todo el imperio Blackwell.
La cicatriz en su hombro, donde se había alojado la bala de Victor, se convirtió en una de las marcas de honor de las que más orgulloso estaba. Y Elena encontró un nuevo propósito en su vida. No en los grandes hospitales con protocolos rígidos, sino en una pequeña clínica del Bronx, el mismo lugar donde había vivido sus años más oscuros. La clínica se llamaba Second Chance Clinic. Estaba totalmente financiada por Adrian, pero dirigida por Elena. Todos los días atendía a personas sin dinero, sin seguro, sin nadie que se preocupara por ellas, personas como ella solía ser. Y cada vez que veía gratitud en sus ojos, Elena sabía que estaba exactamente donde debía estar. Dylan estaba completamente sano. Su nuevo corazón latía con fuerza en su pecho y se graduó en la universidad con un título en Ingeniería de Tecnologías de la Información. Empezó a trabajar en una startup. Vivía la vida normal que se merecía. Y cada vez que veía a Adrian, lo llamaba cuñado con una sonrisa pícara. Adrian siempre fingía estar molesta, pero Elena sabía que en realidad le encantaba. Una tarde, mientras Elena cerraba la clínica después de un largo día, una voz familiar sonó detrás de ella. Señorita Vance. Elena se dio la vuelta y vio al detective James Porter allí de pie, todavía con esa chaqueta de cuero gastada, todavía con el rostro cansado de un hombre que había visto demasiada oscuridad. Detective Porter, saludó con un gesto de la cabeza. Llevo un año vigilando a Blackwell, dijo Porter, y su voz ya no tenía el mismo tono de sospecha que antes. Ha cambiado de verdad. Ha hecho lo que toda la policía no ha podido hacer. Elena sonrió levemente. Yo no le he cambiado. Él se ha cambiado a sí mismo. Yo solo le he dado una razón. Porter se quedó en silencio durante un momento. Luego asintió con la cabeza. Quizás eso es todo lo que necesitamos. Se alejó y Elena vio cómo su espalda desaparecía tras la esquina, sintiendo un gran alivio en su pecho. Esa noche, Elena y Adrienne estaban en el balcón de la mansión, contemplando cómo la puesta de sol teñía el horizonte de rojo. Una fresca brisa primaveral soplaba sobre ellas, trayendo consigo el aroma de las flores y la promesa de días luminosos por delante. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Adrienne de repente, con voz baja y suave. Aquella noche, cuando me salvaste, Elena se volvió hacia él y lo miró a los ojos grises, que ya no eran fríos como el hielo, sino cálidos como la primavera. Fue la mejor decisión de mi vida, dijo con una sonrisa en los labios. Adrienne se acercó, la rodeó con los brazos por detrás y la atrajo hacia su pecho. Le rozó la oreja con los labios y le susurró con ternura y sinceridad. Eres mi milagro, Elena, mi único milagro. Elena sonrió y cerró los ojos, dejándose llevar por el calor de los brazos del hombre al que amaba. Y tú eres mi milagro, dijo. Antes pensaba que salvar a la gente era solo un trabajo. Ahora entendía que salvar a alguien a veces podía significar salvarse a uno mismo. Y a veces, en la oscuridad más profunda, encuentras una luz que nunca creíste que pudiera existir. La historia de Elena y Adrienne había llegado a su fin. Pero las lecciones que dejó atrás permanecerían en nuestros corazones para siempre. Que el valor no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto mientras tiemblas. Que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Incluso aquellos que parecen perdidos en la oscuridad. Que el amor tiene el poder de cambiar a las personas, cambiar los destinos, cambiar el mundo mismo. Y que, a veces, la decisión más difícil es la correcta. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. Comparte este video con las personas que crees que pueden entender que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Te lo agradecerán. Queremos escuchar tu voz desde lo más profundo de tu corazón. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿qué harías? ¿Salvarías a un desconocido aún sabiendo que podría arruinar tu vida? ¿O te alejarías para protegerte en la vida real? ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones tan difíciles? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Realmente queremos escucharla. Gracias por acompañarnos durante toda esta historia. Deseamos a todos los espectadores buena salud, una vida alegre y un corazón lleno de amor. Nos vemos en la próxima.